gracias. Le voy a pedir por favor a Pablo que nos guíe en una pequeña oración. Me voy a acercar para que se pueda oír en el micrófono. Dios y Señor nuestro, te damos gracias por tener a cada uno de nosotros aquí, buscando y queriendo escuchar tu palabra que a través de Carlos esperemos que llegue a nuestro corazón. Ablanda nuestro corazón y nuestras mentes para que tu mensaje llegue a no nada más ser escuchada por nosotros, sino que nos penetre y la vivamos. Ayúdenos a ser más constantes en nuestra búsqueda de ti, Señor, en tener un corazón dispuesto con el corazón tuyo, Señor, y que vivamos cada día más siguiendo tus pasos, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Bueno, el título de este estudio esta noche es La Biblia, mi tesoro más preciado. Realmente es un milagro que la Biblia esté entre nosotros. Es un libro que ha sido atacado fuertemente durante siglos y principalmente en los últimos 4 y 5 siglos con un verdadero propósito de exterminarlo de la tierra. Y sin embargo, la Biblia hoy en día es el libro más vendido, más traducido a todos los idiomas del planeta y a muchos dialectos. Inclusive hay una organización específica que se dedica a eso, de tratar de encontrar todavía algún dialecto por ahí en donde la Biblia no ha sido traducida para que ese grupo tenga acceso a lo que dice la Biblia. Por lo tanto, pues sí es un libro muy, muy, muy importante. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Bueno, tenemos que empezar un poquito más atrás y decir que cuál es la meta del hombre, para qué estamos aquí en la tierra, de qué se trata. Finalmente, yo nazco, me reproduzco y me muero. Y bueno, ¿cuál fue el sentido? ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿O no hay sentido? Y somos como un animal que finalmente, pues nada más se murió ahí en la banqueta, lo aplastó un automóvil y pues nunca supo nadie nada de él. Bueno, no es así. La meta del hombre es conocer a Dios. Esa es la meta del hombre. Y Dios lo pone aquí para que el hombre llegue a conocer a Dios. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O Colosenses, capítulo 2, versículo 23, que voy a estar citando lo que dice la Biblia, porque más importante lo que dice la Biblia que lo que yo jamás podría decir. Y entonces me voy al libro de Colosenses, y dice Colosenses, capítulo 2, versículo 23, dice así: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay muchas cosas que pueden ser muy valiosas y que en sí son valiosas, pero nunca comparándolo con la necesidad que yo tengo de conocer a Dios. E inclusive quiero preguntarme, Dios, ¿dónde estás tú? Yo tengo muchas preguntas que hacerte a ti. Yo quiero platicar contigo. Yo quiero que me digas por qué estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? Si lo estoy haciendo bien. Si esto es correcto. Si aquello no debe ser. Todas estas situaciones que nos gustaría preguntarle directamente a Dios. Y bueno, Dios no es un ser escondido por allá que la verdad es muy difícil que yo pueda llegar a conocerlo. No es así. Dice Oseas, capítulo 6, en el versículo 16, y nuevamente quiero citar lo que dice la Biblia, que es lo importante. Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que sacrificios. Sí, todos nosotros tenemos esta cosa interna, una cosquilla, una inquietud, de alguna manera, lo puedes llamar como tú quieras, pero
tenemos la necesidad de ver el significado de qué se trata, de conocer a Dios. Y lo importante es que Dios anhela revelarse al hombre. Dios quiere que tú lo conozcas. Tú tienes esa cosquilla, tienes esa inquietud de conocer a Dios, pues Él anhela venir y revelarse a ti. Capítulo 29, versículo 12 del libro de Jeremías, dice así, Jeremías capítulo 29, versículo 12, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La Biblia dice que todo aquel que busca a Dios, pues realmente lo va a encontrar. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba a Dios de que los colosenses tuvieran el conocimiento real de este Dios verdadero que quiere revelarse y decirnos muchas cosas a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo puedo yo entonces, la pregunta, conocer a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo busco para que yo pueda tener compañerismo con Él y hacerle todas estas preguntas? Yo quiero saber cómo es que piensa Él, cómo siente Él, qué es Él y cuál es la relación que debo yo tener con Él. Bueno, Dios se revela de dos maneras específicas para con nosotros. La primera manera es la manera natural, la revelación natural que viene por la naturaleza misma. Dios se revela a través de su creación. Todo lo que está aquí, los astros, las estrellas, las hormigas, yo mismo, son la manera como Dios quiere decirme que Él está allí. Aquellos que hablan de la evolución y que nosotros evolucionamos de la nada y venimos a ser lo que somos ahora de la nada, no tiene ningún sentido. Yo no puedo decir que alguien no diseñó y construyó ese piano, sino que él me dice: no, mira, Carlos, lo que pasa es que se cayó un árbol y entonces ese árbol, con la lluvia y la tempestad, lo movió, y el viento, y con los años y los siglos vino a ser un piano. Pues me parece absolutamente absurdo. Hay una inteligencia, hay alguien que diseñó con cuidado todas esas cuerdas para que esté haciendo lo que quiso para ese diseño. Y así también es nuestro concepto de Dios. Y Él se revela a través de la naturaleza. Tú ves la naturaleza y ahora con la ciencia que tenemos, en la medicina, en la astronomía, en las matemáticas, tú ves los cielos y tú dices: esto es espectacular. Los cielos revelan el conocimiento de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así, aquí en la palabra de Dios, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, el decir que Dios no existe ante todo esto que estamos viendo, la verdad, pues no tiene ningún sentido. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Salmos 19, versículo 1. ¿Sí? Bueno, pues su firma
realmente está por todos lados. La vemos en esta naturaleza que tenemos en este mundo, y bueno, no solo en este mundo, en esta galaxia, y no solamente en esta galaxia, sino en las miles y millones de galaxias, porque la Vía Láctea es una de las galaxias más pequeñitas del universo. Y ves un universo vasto, un universo increíble, en donde la física, tratando nosotros de entender cómo los astros y cómo las velocidades y los agujeros negros y todo aquello que hay, tú dices, qué espectacularmente la que hizo todo esto, que es la firma de Dios. Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, todo en perfecta armonía, belleza, perfección. Salmos, capítulo 104, empezando en el versículo 1, nos dice lo siguiente. Salmos 104, versículo 1. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Tú has vestido de gloria y magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Sí, es espectacular lo que nosotros vemos de Dios. Karinita le gustan mucho los animales, y entonces frecuentemente pues vemos el Animal Planet ahí en la televisión, ¿verdad? Y los instintos de los animales y el balance que hay en la creación entre un animal y otro, y su comportamiento, bueno, tantas cosas. Y tú dices, bueno, esto es realmente sí espectacular. Por lo tanto, la revelación natural de Dios viene no solamente por la naturaleza que vemos, sino hay un conocimiento de Dios, porque yo tengo un órgano aquí adentro que se llama la conciencia. Y claro que, bueno, pues alguno que es aquí, tu mamá que es médica, ¿verdad? Pues abre ahí y tú dices, pues yo no lo encuentro por ningún lado. ¿Dónde está ese órgano que se llama la conciencia? Y sin embargo, ahí está. Y la conciencia atestigua de la realidad de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Ahí está. Yo nunca he visto un perro que se siente y que diga, a ver, déjame ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Y dónde está Dios? No, ¿verdad? Pero el hombre lo hace todo el tiempo. Siempre ha estado de alguna manera con fuego, con piedras, con un ídolo por ahí, sacrificios a un dios de la tormenta o lo que sea. Siempre ha tenido el concepto de Dios. El simple hecho de que tengamos la palabra Dios en nuestro vocabulario, pues habla de ese concepto importante, natural de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19, nos dice, Romanos 1, 19, dice así, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Sí? Ahí está. Yo desde siempre, desde muy pequeño, ¿verdad? Ahí estaba, bueno, concepto de Diosito, llámalo como quieras, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, de una manera natural, Dios se revela para conmigo a través de la naturaleza y a través de la conciencia que Él ha puesto en mi propio corazón, ¿sí? Y como decía, pues aún los ateos declaran de la existencia de Dios. Es más, pues la Biblia habla mucho de los ateos aquí. Salmos 14, versículo 1, Salmos 14, versículo 1, dice así, dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
pero se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues es un necio. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo puedes tú cerrar los ojos y no ver el sol, y la luna, y las estrellas, y todo esto? No puedes decir eso. Tienes que realmente ser un necio para atestiguar esa posición. ¿Sí? Bueno, pero la naturaleza, mi conciencia, que son dos maneras como yo tengo un concepto de Dios, no me contestan mis preguntas. Y todos nosotros tenemos muchas preguntas. Principalmente cuando se acerca la muerte, cerca de nuestra familia o lo que sea, vienen tantas preguntas. Karina me hablaba de la muerte de su padre cuando ella tenía 15 años y todas las preguntas que te hiciste. Bueno, ¿y ahora dónde está mi padre? ¿Y dónde iré yo cuando tenga esa situación también? ¿Y por qué? ¿Y por qué no vivo yo? Etcétera. Mil preguntas que vienen y que queremos nosotros que alguien nos conteste. Pero la naturaleza no nos va a contestar eso, sino así sencillamente lo vemos. De que la muerte viene a todos los hombres, de que la muerte viene a todos los animales, inclusive hasta las estrellas mismas tienen su periodo de nacer y perecer. Y mi conciencia, que yo la manipulo mucho y la muevo, ¿verdad? Tampoco me contestan las preguntas absolutas, totalmente imparciales, que yo necesito para mi vida, porque sí es urgente, yo quiero saber. Y todos queremos saber. Lo que pasa es que muchos nos hacemos locos, ¿verdad? Y nos entretenemos en las cosas de la vida, pero tarde o temprano es algo de vital importancia. Necesito saber, necesito preguntarle a Dios. Y no quiero yo el manipuleo de mi propio cosecha, de mi yo que sí manipula las cosas. Aquí en Jeremías, capítulo 17, en el versículo 1, dice algo muy importante. Jeremías, capítulo 17, 9. Dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces yo quiero respuestas fuera de mi corazón, en donde yo no tenga que manipular. Yo quiero la verdad tal cual, dámela tal fría y tan cruda como es, no me importa. Y no me la estés endulzando, porque eso es lo que yo haría para contestarme esas preguntas. Bueno, pues ¿dónde entonces puedo yo encontrar las respuestas profundas, incógnitas de mi alma? Bueno, pues no eres el único que se ha preguntado esto. Nos vamos al libro de Job, en el capítulo 23 del libro de Job, y Job precisamente tenía esa gran necesidad, una angustia importante de ir y preguntarle a Dios. Yo quiero ir y preguntarle a Dios. Capítulo 23 de Job, versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Sí? Qué importante podría ser eso de que yo fuera hasta la misma silla de Dios y preguntarle. Bueno, Job tenía una situación muy, muy difícil y él tenía eso como una gran obsesión. Yo necesito ir a hablar con Dios. Tengo muchas preguntas importantes. Aquí mismo en el capítulo 9 de Job, en el versículo 2, dice así: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien?
Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, sella las estrellas. Él extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Bueno, Job sabía de esta magnitud y magnificencia de Dios y decía, pues yo quiero ir a Él. Podría hablar con el hombre, que es muy sabio, de cosas que diga de Dios, pero no, yo quisiera ir directamente a hablar con Dios. Y yo creo que ese es nuestro anhelo, ciertamente ha sido el mío. Que llegó el punto en mi vida, a la edad de 33 años, andaba yo ahí perdido en mil cosas que no tenían ningún valor, y llegó el punto en donde yo me detuve y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el significado de lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo me gustaría encontrar respuestas a todas estas preguntas? Bueno, lo interesante, lo maravilloso es que sí podemos encontrar preguntas con respuesta. Dios habla y habla claramente, contestando todas nuestras inquietudes. Isaías 45:19 dice así, Isaías 45:19 dice el versículo 19 de Isaías 45, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Sí, Dios no está escondido por allá para que yo jamás lo encuentre. Y ahí mismo, en los siguientes versículos, Isaías 45:21, dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios, justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, pues estamos empezando a ver que si hay un lugar donde yo puedo ir a ver a Dios y contestar todas mis preguntas. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Hebreos, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es por el Hijo. Ahí vamos nosotros a encontrar las respuestas. ¿Será eso? Bueno, Dios nos ha dejado un testamento, un libro en donde fue escrito por el dedo de Dios para que nosotros veamos quién es, qué piensa, qué quiere y cómo puedo yo encajar en este Dios que creó todas las cosas. Este libro se llama la Biblia. Un libro que parece ser un libro muy complicado, un libro que parece que tiene muchas contradicciones, un libro que tiene muchas interpretaciones, inclusive aquí dice que si le buscas tú, dice que aquí puedes matar, y vas y matas al otro y dices lo que dice Dios, etcétera, ¿sí? Un libro que es el libro de Dios. Pero como libro de Dios, ¿por qué no le ponemos también las leyes de las ciencias que nosotros hemos construido? ¿Tú quieres tocar el piano?
pues lo podrías tocar, vas y ahí nomás le pones los dedos y tocará algo, ¿verdad? Pero no toca bien, sino que hay un método en donde tú dices, bueno, pues para que yo llegue a ser un concertista, empiezo por las notas. ¿Cuántas notas hay? ¿Y qué quiere decir que es una octava? ¿Y cómo puedo yo empezar a poner los dedos en las partes adecuadas del piano? Y poco a poco vamos penetrando en esa ciencia de la música con el piano y bueno, con los años puedes llegar a ser un gran concertista. ¿Sí? ¿Y por qué no aplicamos eso para con Dios? ¿Por qué pensamos que ya sabemos mucho de Dios y nunca fuimos a sus fundamentos? Nunca empezamos con la A, sino creemos que ya somos expertos. Todo el mundo es experto con respecto a Dios, pero nunca se ha tomado el tiempo de ir poco a poco a los fundamentos para entender bien toda la situación de Dios. Y Él dice que sí tiene su lugar, su sistema, su método para conocerlo cuán profundamente como tú realmente quieras. Y esa manera es la palabra de Dios, este libro. Que bueno, la palabra de Dios es Jesús mismo, quien venció la muerte, como tú decías, hablándonos a nosotros. Dios mismo que se hizo hombre para que viéramos que Él también podría ser como nosotros y inclusive morir también como nosotros, pero con una gran diferencia, que Él es Dios. Y Él lo dice aquí precisamente en el Evangelio de Juan, en su primer versículo del Evangelio de Juan, que dice, capítulo 1 de Juan, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y podemos cambiar la palabra para que nos sea un poquito más entendible. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Ahí mismo en el versículo 14 de este mismo Juan 1, dice la palabra de Dios, y aquel Verbo, y aquella palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Sí? ¿Cómo no puede Dios, Cristo, hablar del Padre? Él es Dios, Dios mismo, y Él viene y nos anuncia todas estas cosas, y nos dice todo lo que es Dios, y nos habla de Dios, y nos responde en este libro todas las preguntas que nosotros podamos tener, y más, y más. No nos dice todo, Él es Dios, y Él quiere que sepamos acerca de nuestra relación con Dios. Quizá Dios tiene muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el hombre, y dice Dios, bueno, pues eso no te interesa ahorita, pero sí puedo darte lo que es con respecto a tú y yo. Este libro viene entonces a ser el manual del hombre. Irónico que Dionisio compra una nueva computadora. Mi hijo acaba de comprar una computadora hace unos días y la estaba ahí sacando y no sé cuánto, y la estaba conectando y ponía no sé qué tantas cosas, pero iba constantemente a un manual, que no se lo mandaron por escrito, sino que ahí mismo estaba en la computadora y se metía y no sé qué, y veía para hacer las cosas bien, ¿sí? Y nosotros hacemos todas las cosas mal. ¿Por qué hacemos todas las cosas mal? Porque nunca vamos al manual. Nunca nos enteramos ni siquiera dónde están los fusibles, mucho menos cambiarlos. Y entonces, pues nada, pues yo no sé nada aquí que dice Dios, y yo voy por ahí caminando y cometo muchísimos errores, porque no voy a la fuente, a lo que yo necesito. Dice el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.
Para que yo pueda ir caminando bien por la vida, pues tengo una lámpara en este mundo oscuro que cada vez está más oscuro. Y esa lámpara me va llevando por el camino adecuado. Quizá no es una lámpara muy de gran intensidad que vea yo mucho más allá, pero voy viendo mi camino. Y voy viendo que los pasos son firmes y está bien y voy camino hacia la eternidad. El manual del hombre. La Biblia nos revela el pensamiento de Dios. Lo que Dios quiere que el hombre sepa. Ahora sí sería absurdo que Dios nos diera juego para interpretarla como nos dé la gana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Yo la acomodo a lo que yo quiero y la manipulo, y bueno, pues ahí tengo la Biblia. Y entonces dicen, bueno, la Biblia se interpreta como quieres. Sí, la puedes interpretar como quieres. El piano lo puedes tocar como quieres. Pero si lo quieres tocar bien, hay reglas específicas para tocarlo bien. La Biblia tiene reglas específicas para interpretar la Biblia bien. Se llama la hermenéutica. Es toda una ciencia, tan ciencia como las matemáticas. Para entender bien qué dice Dios. Que bueno, si el piano es difícil, si las matemáticas son difíciles, pues imagínate tú la mente de Dios, ¿sí? Claro, entonces sí necesito entender bien esto. Pues ese argumento de que la Biblia es de interpretación privada, pues no me lo da, porque dice Primera de Juan, Segunda de Juan 1:20, dice Segunda de Juan, capítulo 1, en el versículo 20, precisamente hablando de ese tema. Segunda de Juan 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No te voy a dar chance de que tú interpretes la gravedad como te dé la gana. La gravedad, dice Dios, yo la puse en la física y trabaja exactita en la Tierra y en la Luna y en el planeta por allá y en cualquier galaxia, ¿sí? Y no la vas a poder manipular, es así. Y las cosas espirituales de Dios también son así. Ahora te puedes hacer loco y decir, no, mira, la gravedad aquí en la Tierra es igual que la de la Luna y son puros cuentos. Bueno, pues di lo que quieras, pero eso no quiere decir que eso sea cierto. Y por eso tenemos todo este caos en un mundo loco en donde el hombre ha estado contra el hombre en guerra total durante toda su existencia, ¿eh? Es un yo contra otro yo. ¿Por qué será? Porque nunca fuimos al manual. Porque es la codicia y los celos y la envidia y la mentira y todas estas cosas que vivimos en ello todos los días. Y nunca vamos al manual para ver qué es lo que dice Dios, ¿eh? Dios mismo habla a través de este libro, porque dice el siguiente versículo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Sí? Así es. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? ¿Sí? La palabra de Dios es la manera como Dios se comunica con el hombre para contestarle todas estas preguntas. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29, que dice
Dice así, Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra? Sí. La palabra de Dios entra hasta el corazón. La mayoría de nuestras palabras entran acá al intelecto, pero la palabra de Dios entra a la voluntad misma del ser. Y ahí le habla a Dios sus cosas. Es pues la palabra de Dios la que yo debo de conocer para contestarme todas estas preguntas y conocerla tan profundamente como mi corazón desee. Esta Biblia tiene cosas muy sencillas y tiene cosas muy difíciles. Tú depende. ¿Qué tanto quieres tú tocar el piano? Pues nada más hasta tercer grado. Ah, bueno, está bien ahí con los deditos, ¿verdad? ¿O quieres ser concertista? Ah, bueno, ese es otro concepto. Estás en otro mundo. Así también la palabra de Dios. Puedes penetrar y conocer a Dios cuando tú quieras, porque Dios no es un Dios de confusión, dice la Biblia. Es un Dios que contesta. Es un Dios que te da todas las respuestas que tú tengas en cualquier tema que tú quieras. Es pues a través de la palabra de Dios que yo llego a conocer a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, otra cita de lo que dice Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues debemos de creerlo así. Esta es la palabra de Dios, es Dios hablando. El simple hecho de que este libro esté abierto en español para mí, y bueno, esto es un español un poquito más elegante, pero hay hasta el español más sencillo ahí del indio, que lo tiene en la Biblia en periódico. Que esté aquí esta Biblia, ya es algo que me dice que es muy importante para Dios que la Biblia esté en mis manos, porque es la manera como Él se comunica de la Biblia. Cada palabra de la Biblia viene directamente de Dios y tiene un específico propósito para conmigo. Es pues importante que yo pues la escudriñe, que yo la lea, que yo la estudie, que yo la memorice, que yo la medite, para aprender bien las cosas que dice Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo 4, capítulo 12, dice así. Éxodo 4, 12. Dice: y ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Se lo dice a Moisés. Yo te voy a enseñar a ti. Yo te voy el camino por el que debes de andar. Yo te voy a enseñar las cosas que debes de hacer. Te voy a decir por qué estás aquí y para qué estás aquí y a dónde debes y cómo llegar a donde debes de ir. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Segunda de Samuel, 23, 2, dice... Segunda de Samuel 23, 2. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Sí, así es. Eso es lo que yo necesito. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1, 15. Dice así, Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No vamos al hombre. El hombre no tiene las respuestas. El hombre también está buscando. ¿Por qué yo voy con esta persona que tiene 10 grados de doctorado de no sé qué? Es igual de mortal que yo. ¿Por qué no mejor ir directamente con Dios? Es tan sencillo. Y quiero decirte que este libro cuesta menos que una revista ahí en Sanborns.
No, no lo puedo comprar, no tengo dinero para comprar una Biblia. ¿No tienes dinero? Por favor, estas están súper subsidiarias para que el hombre tenga una Biblia. Y la mayoría de nosotros tenemos varias Biblias, no una. Lo que pasa es que tenemos que abrirla y ponernos a leerla. Para empezar debemos de creerla. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Eso es lo primero que debemos de hacer, realmente estar convencidos de que este libro es la palabra de Dios. Dice Jesús en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Esta comida espiritual es tan importante como tu comida física. Tú te aseguras, por mucha dieta que tengas, ¿verdad? Mínimo de comer una vez al día o una vez cada 2 días, y la mayoría de nosotros hasta más, ¿no? Y sin embargo al alma no le damos nada, cuando es una comida importantísima que nosotros debemos de tener. Vamos a ver algunas cosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Salmos 19:7. Salmos 19:7. Y dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A través de los siglos, la manera más fácil de destruir la Biblia es encontrarle un error. Y ya con ella destruimos todo, ¿verdad? Y la tiramos a la basura, pero no han podido hacerlo. La Biblia fue escrita por Dios y Él es infalible. Él es inerrante, no tiene error. ¿Sí? Ese es Dios. Bueno, pues entonces la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es verdad y solamente verdad. Juan 8:32 nos dice, Juan 8:32 dice lo siguiente. Juan 8:32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían de creer en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si nosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un versículo espectacular con el cual tengo mucho conflicto con muchas personas, porque vivimos en un mundo muy relativista. Jesús dice, yo soy la verdad. Uy, está fuertísimo ese versículo. Oye, ¿tú eres la verdad? ¿Entonces todo lo demás es mentira? Yo soy la verdad. Fuertísimo el versículo. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuertísimo el versículo. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, Él no es relativo. ¿Sí? Fuertísimo. Pero eso es lo que es la palabra de Dios, de donde sacamos todas estas cosas. La palabra de Dios, dice la Biblia, es limpia. Proverbios 30:35, y dice la palabra de Dios, Proverbios 30:35, toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es completa, no hay nada que añadirle. A Dios no se le olvidó, ay, se me olvidó esto, me voy a aparecer por allá en un monte no sé qué para decirles algo que, ay, no les había dicho porque pues se me pasó. No, ¿verdad? Este es un libro completo y fue escrito hace ya 2000 años y se completó hace 2000 años, y sin embargo es tan actual como el día de hoy. La palabra de Dios no tiene una sola mentira. Primera de Juan 2:21, porque si tuviera una sola mentira, pues dejaría de ser verdad, ¿no? Una olla de verdad con una gota de mentira, pues hace que toda la olla sea mentira, ¿no? Primera de Juan 2,
2:21, que dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así es. La palabra de Dios tiene total, absoluta autoridad de Dios mismo. Eres un dictador. Él te dice lo que es y se acabó, y si no te gusta, lo siento. O eres un dictador benigno, pero es un dictador. Aquí se hacen las cosas como yo quiero. Dionisio, no te tengo que preguntar. Nunca te pregunté cómo querías tú que fuera el sol, amarillo, rojo, qué temperatura, cerquita, lejos. Nada de eso, ¿no? Sino que sencillamente lo hice, y lo hice para tu bien, para que tú no te congeles en esta tierra, ¿no? Así es. Isaías capítulo 1, versículo 2. Tiene toda la autoridad de Dios. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Porque eso es lo que hacemos hoy. Ay, Dios no existe, y Dios quién sabe qué, y no sé cuánto. Y decimos una serie de cosas y no sabemos lo que estamos diciendo. Y a Dios no le afecta. El que yo no crea en Dios, el que yo piense que Dios es así o es asá, no deja de afectar, no afecta a Dios para nada. Él sigue siendo el mismo. Él es suficiente, Él es efectivo. Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Sí? Isaías 55:11, que dice: pobrecita fatigada con tempestad. 55:11, perdón. ¿Sí? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para que yo la envié. Sí, esa es la palabra de Dios. Pero mira, sobre todas estas cosas, hay una cosa maravillosa que nos da la palabra de Dios. El mensaje más básico de Dios es el gran amor de Dios. Lo que el hombre necesita no es un coche nuevo, ni tampoco ir a París el fin de semana. Lo que el hombre necesita es saber que tiene amor. Un amor incondicional, un amor irrevocable, un amor que no cambia. Que no lo tenemos en la tierra, jamás lo hemos visto por aquí. Cuando vemos la película ahí de Hollywood, de las velitas bien románticas, esa noche ahí cenando los dos, sabemos que eso es mentira. Ahí se levantan, cierran las cámaras, se van a su casa y se pelean con sus maridos. Eso no es cierto. Aún el amor del padre y el amor de la madre tiene muchas fallas. ¿Dónde pues encuentro yo el amor que necesito para tener seguridad en esta tierra? Eso lo encontramos en la palabra de Dios, porque es precisamente lo que Dios más anhela que tú sepas, que Dios te ama, y te ama tanto que Él resolvió el problema que tú tienes para con Él, y mandó a su unigénito a morir por ti para que tú no tengas que morir y pagar tú por todos los platos rotos que tú has roto. El gran amor de Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. Esa es la esencia misma de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3, que dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es inconcebible. No podemos llegar a entenderlo porque nunca lo hemos tenido. No, en la tierra no existe eso. Entonces no entiendo, no entra. Pero Él quiere que tú sepas que Él te ama. Te ama tanto que Él paga en la cruz del Calvario por ti tus platos rotos. ¿Para qué? Para que ese amor te inunde
y puedas tener el compañerismo contigo que de otra manera nunca lo vas a tener, porque nunca le vas a creer que Él realmente te ama. ¿Sí? Y está rota la relación entre tú y Dios. Y Él quiere que eso se reanude. Y que tú tengas una verdadera vida abundante aquí en la tierra, con seguridad y con fuerza, porque sabes que Dios te ama y que Él no cambia. Y que además, cuando finalmente llegue la muerte, porque ciertamente vendrá, podrás pasarte la eternidad con Él, allá en las mansiones eternas que Él tiene preparado para ti en su amor. Este libro es un libro de amor. Es una carta muy íntima que Dios escribió para ti y que quiere aquí decirte cuál es el problema y cómo resolverlo. Y Él lo resuelve a través de Jesús. ¿Para qué vino Jesús entonces? Para resolver el gran problema del hombre. Y el gran problema del hombre es que le ha fallado a Dios. Y le ha fallado a Dios, pero muchas veces. Y Dios dice, no importa, no importa. Yo resuelvo el problema, pagando por ti para que tú no tengas que pagar, porque yo no puedo dejar de que no se pague. ¿Sí? Y el versículo central de todo el libro que se llama la Biblia está aquí en Juan, capítulo 3, versículo 16. Y con eso quiero terminar en esta noche. ¿Sí? Juan 3, 16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hace ya 38 años que yo me enfrenté a mi realidad. Yo dije, yo no sé en qué creo, yo no sé si Dios existe. Tengo el éxito que el mundo dice que debes de tener. Subí a la cumbre. Allí en la cumbre no hay nada más que los mismos líos que allá abajo hay. Estoy perdido. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y una persona me dijo, tienes que encontrar el amor de Dios. Y ahí está toda la respuesta. Y esa noche, el 28 de febrero de 1977, fui a ver a esta persona que era el predicador y él me dijo cuál era mi problema y me dijo cuál era la solución. El problema es que tú has vivido como has querido y Dios ni existe en tu vida. Y has cometido 70,000 millones de faltas. Y la manera de resolver eso es reconciliarte con Dios, pedirle perdón y arrancar con Él como número 1. Esa noche yo hice una pequeña oración y le pedí perdón a Dios de cómo era yo, de que yo quería que Él fuera el número 1, el día más importante de mi vida, porque todo cambió. Llevo 38 años que no doy crédito y todavía falta mucho porque viene toda la eternidad. Él quiere tener compañerismo contigo, pero quitemos el obstáculo y el obstáculo eres tú. Porque ese es el Dios que tú tienes, se llama yo. Yo y yo y yo y yo. Hay que quitarlo y poner en su lugar al Dios verdadero. A Cristo quien murió por ti, pero también resucitó para decirte que Él sí tiene victoria sobre cualquier problema, no importa cuál sea, inclusive el problema de tu yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que Dionisio, para que Antonieta, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, no sé si te convencí, pero este libro es lo más importante de la vida. Más importante que la niña de tus ojos. Hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo. ¿Qué dice aquí? Y más importante, hay que vivirlo. De nada me serviría que yo lo estudiara, ¿verdad?, como un curso en matemáticas y que pues no lo viva. Tengo que hacer eso, ¿sí?
Vamos pues a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar con una pequeña oración. Pero yo quiero que en esta noche, porque Dios está aquí con nosotros, escuchando todo lo que nosotros decimos, sabiendo lo que está en cada uno de nuestros corazones, yo quiero pedirte que tú hagas esa oración conmigo. Una oración como la que yo hice ya hace 38 años, en donde tú le pides perdón a Dios. Él no ha sido el número uno. Él no es el rey de tu vida. Y que tú le pidas perdón por eso y lo hagas el Señor y Salvador de tu vida. ¿Salvador de qué? Pues salvador de tu yo, que sucede que es tu peor enemigo. Así te pido esta noche que tú hagas esta oración conmigo. En el silencio de tu corazón, tú solo, tú sola, hablando directamente con Dios. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. 1000 faltas. Realmente una carga muy pesada. Y vengo a ti para pedir perdón. He vivido como he querido, alimentando mi yo. Es tiempo de un cambio. Perdóname y entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido basado en las grandes promesas de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo primero que te regala es la vida eterna, porque nunca la pudieras adquirir. Un pecado y tú no entras nunca. Él te la regala porque Él la pagó en la cruz. Y además te da la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Sencillo, nomás siguiendo lo que dice este libro. La vida abundante sí existe, aunque parece que no, con tantas cosas que están allá afuera. Y aquí estamos para contestar tus preguntas, para platicar. Tenemos alguna comidita por aquí para seguir platicando y que